nací en Bucaramanga el 12 de abril de 1957. Era un viernes a las 2 de la tarde. Hijo de un trabajador de la industria tabacalera. Mi madre también fue de esa misma industria, allí se conocieron. Sin embargo, antes de todo esto, mi padre fue un personaje que tuvo algo que ver con que yo hubiese terminado en el mundo del teatro. Él era tramoyista del Teatro Garnica. Él era un personaje muy hábil, haciendo cosas, maquetas. Entonces de allí aparecen una cantidad de cosas que pues de alguna manera terminan cisnando un poco el futuro de la actividad que yo terminé ejecutando. Nací y viví durante todo el tiempo en el barrio en cuestión. Ese barrio se llama Barrio Mutualidad, eso es Carrera 19, número 1052, al lado de la Universidad Santo Tomás. Cuando eso la Universidad de Santo Tomás no estaba ahí. Entonces, al lado de la iglesia San Vicente de Paúl, al lado de la iglesia Cristo Rey. Yo era un personaje que terminaba perfectamente 2 o 3 veces a la semana en Chitota, metido en el río. Mis padres fueron siempre unas personas que eran muy voluntarios, eran como un voluntariado. Entonces mi madre vivía metida en la parroquia haciendo cosas, y mi papá igual. Y allí pues estudié en una escuela pública hasta cuando ya definitivamente conecto con el bachillerato y entro a estudiar al Colegio Santander. Yo vi mi primera obra de teatro en el Teatro Santander, se llama Pluf, el fantasmita. Ahí empieza la fascinación de esa vida del teatro en un escenario, o sea, la magia de estar en el escenario. Yo cuando miraba la obra de teatro decía, quisiera estar ahí, haciendo ese tipo de cosas. Y eso me lleva a conectar con algo, ¿no? Entonces mi madre que vivía en la parroquia, jodiendo para arriba y para abajo, en esas parroquias antes, en la época de los 70 más o menos, 60 vendían un periódico. Mi mamá llegaba todos los domingos con ese periódico. Un día apareció en ese periódico un curso que decía, forme usted su propio grupo de teatro comunitario. Y así fue que durante muchos domingos yo recogía ese material y lo fui coleccionando y creo que me lo aprendí. Me lo aprendí de memoria, todas un montón de estrategias que hoy en día todavía sigo usando. Pero básicamente ahí empieza esa necesidad. Y luego, lógicamente, por accidente, termino actuando. Cuando estaba en quinto primaria, yo fregaba mucho en clase y me sacaron para la puerta del salón y entonces en eso llegó la señora de coordinadora de disciplina y me dijo, ¿usted queda separado en la puerta? Entonces yo dije, no, yo aquí, porque me sacaron del salón por estar molestando. Entonces sacó y en un papel anotó una dirección y me lo entregó. Entonces me fui caminando hacia la dirección que era como a 5 cuadras del colegio y cuando llegué al sitio abrieron la puerta y una profesora que sí era del colegio me dice, ¡ay, llegó el que estábamos esperando! Y yo, ¿mí? Y yo camino y encuentro en la mitad del patio de esa casa un escenario montado en tablas y burros ahí. Y ahí estaban ensayando unas obras de teatro. Y les hacía falta un personaje. Y entonces la profesora me entregó un libreto y me dice, usted es el cura. Entonces, efectivamente, a partir de ese momento viene el gran problema de que pues yo empiezo a hacer las cosas, claro, como se hacía en ese entonces, aprendas el libreto y haga lo que pueda. Esa fue mi primera obra de teatro donde yo fui actor. Yo nunca me imaginé que iba a ser actor. Cuando empecé a pensar en eso, yo me imaginaba así como lo que yo hacía con mis juguetes. Yo era un personaje que coleccionaba juguetes. Entonces era de los que armaba casi batallas campales y todo lo demás. Entonces para mí ese era mágico. Entonces yo me imaginaba que yo lo que quería era eso, coger los actores y moverlos, o sea, siempre tenía en la cabeza de que yo quería hacer eso. Sin embargo, lógicamente, fui actor. Si existe un personaje que a mí me haya marcado, es un personaje que construí ya en la época en que realmente hacía teatro, todavía estaba estudiando, el coronel de una obra que se llamaba El Montecalvo, de Jairo Aníbal Niño, porque fue la primera vez que, habiendo estudiado mucho sobre el problema de la construcción de un personaje, me fui a hacer trabajo de campo para complementar el personaje. Y lo que hice fue oficialmente meterme a San Camilo, porque el personaje era un personaje esquizofrénico. Cuando eso, pues hice amigos en la Universidad Industrial de Santander, muchos de ellos estaban estudiando, estaban haciendo prácticas psiquiátricas allí, y me regalé aún más. Yo terminé
Un día yo pedía que me dejaran llevar un carrito que yo veía que lo llevaban y cuando llevaban el carrito todos salían corriendo y se escondían debajo de las camas. Pues yo no entendía mucho, hasta cuando alguien me dijo, no, pues ese es el carrito de los choques eléctricos. Entonces hay una reacción natural de todos a huir de ese tipo de cosas. Entonces ese tipo de cosas fue la que yo utilicé para la construcción de ese personaje. Luego efectivamente mi graduación como actor fue haber montado el personaje y luego haberme ido para la facultad de la UIS a presentarme con todos los estudiantes que estaban en el área psiquiátrica y presentar la obra y que me diagnosticaran. Y efectivamente había logrado el efecto. Y lógicamente para mí ha sido, pues fue eso. Luego a partir de ahí vienen otras cosas, he hecho cosas por allí normalmente, pero lo que más me dediqué desde muy temprana edad, desde cuando estaba en el Colegio de Santander. Y luego pues de adulto terminé haciendo algunas cosas para televisión, algunas cosas por allí. Luego pues seguí haciendo dirección de actores para el mismo medio. Hoy en día, desde el año 2000, soy el director del teatro de la Universidad Industrial de Santander. Me preguntan cómo llegué allí. Duré 4 años tomando la decisión porque yo no quería trabajar en la Universidad Industrial de Santander. A última hora decidí porque dije, ¿será que ya no hay 20 estudiantes de los 25.000 que hay allí que les guste esta actividad y que lo puedan hacer como realmente se debe hacer? Uno de los grandes problemas de las artes en nuestro medio es la impermanencia. Es como cuando usted crea un producto de supermercado, para ponerte un ejemplo, y lo pones y lo vendes una vez. Así no se puede crear un movimiento teatral. Así no se puede crear cultura para el teatro, ni mucho menos público. Entonces, parte de eso, cuando el teatro arte empieza a hacer las cosas, antes tenía otro nombre, y luego cuando se convierte como teatro arte, ya estaba metido al sitio que llegaba, era sitio donde cualquier obra que montaba la ponía en temporada, meses. Eso, en un pueblo como Bucaramanga, de alguna manera hacía la diferencia. No concebíamos el montar un espectáculo teatral para una función. Había que definitivamente agotar la posibilidad de que el público pudiese escoger a qué función quería ir. Y soñábamos con que ojalá en Bucaramanga hubieran muchas salas dedicadas a la permanencia. Eso es el gran aporte, porque de alguna manera todavía lo sigo haciendo y el resultado es el mismo. Siendo usted de Santander, hago temporadas del Teatro de la UIS, pues lleno el auditorio, 986 espectadores, porque hay una mecánica para hacer ese tipo de cosas. Muchas veces piensan que la cosa es publicitaria. No, hay una cosa en estos pueblos grandes y es el voz a voz. Y lógicamente, la disciplina de no hago teatro de fines de semana, no, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y si no hemos terminado nuestra tarea, sábado y domingo. Conclusión, soy una persona que he vivido todos los días haciendo teatro. Mire, grandes maestros son todos aquellos que dedicaron su vida exclusivamente a hacer teatro. Uno puede coger cualquier nombre, y si son seres humanos que dedicaron toda la vida a hacer teatro y a solo hacer teatro, ahí hay una enseñanza de vida y hay una cantidad de cosas que le van a contar. Lo otro es casarse con una tendencia. Pues la primera cosa fue que en Colombia la vida política dijo, ¿y por qué no hacer lo que hicieron los curas con el teatro? Entonces comenzamos a usar el teatro como forma de capacitación ideológica de la sociedad. Y es allí donde todo ese teatro de los años 60, los años 70, se convierte en un teatro contestatario, pero básicamente militancial. Que cuando empezamos nosotros a hacer eso, entonces inclusive llegamos a casi pensar que los dueños del teatro en Colombia era solamente la gente de cierto sector político, lo cual fue un error. Hizo mucho más daño, porque inclusive llegó un momento en que corrimos a los espectadores, porque la gente iba al teatro y luego tenía que, como decimos por ahí vulgarmente, mamarse un foro. Después de la función había todo un debate ideológico de si la obra mostraba la realidad. Yo trabajo en una universidad donde tiene una escuela de letras, donde tengo que respaldar el dramaturgo. Además, ven 2 semestres de dramática. Entonces no tendría sentido que yo esté hablando en contra de algo de lo que totalmente estoy de acuerdo, y debemos promover a esos jóvenes literatos para escribir guiones de teatro,
para contar la historia nacional, y es una de las cosas que yo hago en la actualidad. Obras de teatro que realmente haya montado y que realmente yo me sienta satisfecho con el proyecto. Últimamente he hecho cosas muy interesantes, pero hay cosas que recuerdo con mucha nostalgia de épocas anteriores que de alguna manera me llenan un poco más la vida. Pero también hay obras que para mí fueron un fracaso. Y uno de los fracasos es cuando más aprende. Entonces yo te podría decir de que sí, hay cosas que para mí fueron fracasos, pero de esos fracasos nacieron cosas muy positivas. Y hoy en día, para mí pienso que cuando se producen cosas como así como tan mal hechas, yo pienso que todo eso tiene remedios. Que el miedo que nos da siempre en las artes es volver a empezar. Es como si fuéramos infalibles y ahí donde digo yo, ahí estamos errados. Porque tal vez, como seres humanos que somos, aprendemos de esa misma manera, prueba, error. Porque en el mundo de las artes, querámoslo o no, todo funciona para ser visto por alguien, no por mí. Es posible que a mis ojos las cosas sean bellísimas, o uy, qué contenido, uy, qué profundidad, uy, no. Y cuando llega el espectador diga, pues qué bobada, qué simpleza, este man está loco, ese man qué le pasó, o eso no lo entendí. Hoy en día hay más centros dedicados y más instituciones dedicadas a la promoción de la cultura, con permanencia y con recursos. Eso no existía en la antigüedad. Lo único que era, pues lo que hacía la gente lo hacía por mucha voluntad, por mucha pasión personal, cosa que hoy en día ya no hay. Sí, hoy en día es, si el Estado me da plata lo hago, si no, no lo hago. Hoy en día alguien se gana una beca del ministerio, una beca del departamento, y para la persona es una beca, es un premio personal. Error. Ese es un plante cuyo único beneficiario es el público, al que hay que devolverle ese dinero en servicios. Y los servicios es entretenimiento o elevación cultural, como la quiera manejar. Pero para mí eso sí es una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces la diferencia tiene que ver que antes había más pasión, más decisión de hacerlo porque es que me gusta. El artista vive del reconocimiento de su trabajo. Algunos porque le reconocen que lo que hizo le quedó divino, bellísimo, bacano, yo quiero volverlo a ver 10 veces. Eso construye artistas, pero eso se lo gana uno. Trabajamos para una región y es lo más triste, que hoy en día uno sale al escenario y le pregunta al público, alcen la mano las personas que vienen a teatro por primera vez. Y sabe que le alzan la mano muchas, y donde uno dice, ¿y entonces qué ha pasado con la plata de la cultura? Gente de 30 años para arriba alzando la mano no tiene sentido en un entorno como estos. Yo sabía que mi pasión era el teatro, pero de eso no iba a comer en Colombia. Entonces tuve una empresa de producción audiovisual, montamos un noticiero de televisión, la gente esperaba el noticiero mensual. Para mí eso fue positivo. Y lógicamente me permitía vivir de algo y seguir haciendo las cosas por pasión. Hace 20 años vivo exclusivamente del teatro, porque la Universidad Industrial de Santander me guardó en su seno y ahí me tiene y ya pues parece que de ahí no voy a salir, sino hasta cuando decida pensionarme. Porque yo seguiré haciendo teatro hasta que tengan que sacarme con las patas para adelante de un escenario. Porque yo no me imagino haciendo otra cosa. Atención, para las personas que han tomado la decisión de hacer de la actuación o hacer del mundo del teatro un proyecto de vida, es totalmente válido. Pero hoy en día no hemos superado una serie de taras sobre el problema de la cultura en Colombia. Así que bueno es formarse como actor correctamente o formarse profesionalmente en un área complementaria para tener de dónde engancharnos y complementar su vida de formación. Porque hoy en día, por ejemplo, quien no tiene una actividad complementaria a su vida como artista, en esta época la está viendo negra, muy negra. Hoy en día veo a mucha gente a nivel local haciendo un poco de locuras online y cosas por el estilo, tratando de sobrevivir, pero yo definitivamente considero, chicos, hay que estudiar. Que usted iba a ser médico, pero también sueña con ser actor, pues entonces sea médico y
paralelamente métase al grupo de teatro de su universidad, métase a la Escuela Municipal de Arte, a la EMA, a teatro, o métase en algún momento en algunos proyectos, ¿sí?, actorales o de teatro, mientras que hace su formación profesional. Y pues les agradezco eso de que digan que yo he hecho cosas por la ciudad. Sí he hecho cosas por la ciudad, pero nunca buscando que me lo agradecieran, sino porque yo me siento feliz. Yo lo hago porque me gusta, porque me agrada. Yo no estaba esperando que nadie me dijera, hola, qué bien lo está haciendo. Que en el momento en que yo haga eso, entonces recurro a un dicho popular: burro ponderado, burro acabado.